Buenas tardes. Siempre hablar de Aleister Crowley o de otro personaje es difícil porque, vamos a decir, de alguna forma u otra se le juzga, ¿no? Pero quiero ser más descriptivo entre lo que vivió el señor Crowley y lo que esperaba la sociedad de donde fuera en términos de llevarlo, ¿no? Ya de por sí el hecho que fue invitado a salir del todo de su país de origen, que es Inglaterra, ¿no? Ya es bastante, ¿no? Bastante mal gusto para el señor Crowley, ¿no? Su nombre completo era Edward Alexander Aleister Crowley. Edward Alexander Aleister Crowley. Era único hijo, ¿eh? Era único hijo. Bueno, vamos a decir que fue inevitable, pues, ¿no? Recibir una herencia afortunada. No era pequeña, pero tampoco era, vamos a decir, descomunal, ¿no? Como para, wow, tipo jeque árabe, no. Pero sí recibió sin solicitar, ¿no? Un capital, sin solicitarlo, a su padre. Porque el padre pues murió, ¿no? Se dedicaba a cuestiones que tienen que ver con distribución de bebidas alcohólicas, ¿no? Distribución de bebidas alcohólicas. Y falleció el papá. Entonces tenemos que la madre, bueno, ¿qué haría pues Aleister Crowley en la casa si la mamá todo el día lo llamaba demonio? Eres un diablo. Entonces tanto pasa en algunos hombres y mujeres, ¿no? Que asumen lo que la mamá les dice o el papá frecuentemente, ¿no? Después de hacer, portarse mal y todo eso. Resulta que él se dedicó a viajar. Aleister Crowley con la herencia del papá en vida, no. Recibió una herencia del papá, habiendo muerto el papá y estando vivo, por supuesto, Aleister Crowley. Ya. Se dedicó a viajar, no meditó en una posición a la cual dar su dinero inteligentemente, ¿no? No. Pero sí calmar, qué sé yo, ansiedades, ¿no? Recurrir a damas y caballeros a nivel íntimo, sexual, sensual. Viajó mucho. Bueno, de que el señor Crowley debiera meterse en un momento, no meterse, pero sí involucrarse, ¿no? Adquirir más conocimiento de tipo
vamos a decir, pues qué, esotérico, ¿no? Esotérico, gnóstico, ¿no? Tenía más de diablo que de Dios. O sea, era una persona que le encantaba el sexo desde joven, desde que lo describió, ¿no? Desde que lo descubrió. Comprarse auto, tener subalternos, bueno, le gustaba tanto el bisexualismo como las copas y desentrañar todo lo mágico y misterioso que puede tener, pues, las ciencias ocultas en general, pero no buscó las ciencias ocultas de forma profana, o sea, de hecho, vamos a decir que, de hecho, ya de viejo, ya de veterano, vamos a decir, cuando ya no se espera mucho de la vida, recibió una invitación de México, Distrito Federal, para recibir, valga la redundancia, el más alto honor a nivel masón. Es que el señor Crowley, vamos a decir, era brillante, era muy inteligente, tenía muchas luces, intelectual e intuitivamente. Tenía se le llama momentum, ¿no? Momentum, de inspiración, ¿no? Vamos a decir pues que mayormente estaba inspirado, sabía pensar, pero yo no entiendo cómo en relación a él ha tenido mucha suerte el señor Crowley. Tenía una protección espiritual inmensa, pienso yo, porque ha podido terminar peor, ¿eh? Y al final de su vida fue simplemente descubierto en su cama en un asilo de ancianos o algo así, pero porque no era un hospital para enfermos mentales, era un asilo de ancianos. Falleció, muerte natural, era bien tratado. A su muerte ha tenido la mayor cantidad de discípulos de lo que él hubiera esperado, ¿no? Falleció en 1947. El señor Crowley falleció. ¿No? Claro, pero falleció en el año 1947, ¿ya? Ante todo, ponernos en orden. Él había dejado un testamento en el cual especificaba qué se debía hacer con su completo tarot que él concibió. Es un tarot que él concibió porque hizo algunos cambios en cartas, como la fuerza y la justicia, entre los arcanos mayores, ¿ya? Bueno, se cumplió su designio, digamos. Se publicó con éxito el tarot en 1947. Tuvo éxito hasta ahora. Él creó pues Telema, que es una escuela iniciática, de alguna manera, básicamente es eso, ¿no? Una escuela iniciática, que hacía
las veces para otro tipo de personas lo que hacía la Orden del Amanecer Dorado. Lo que mejor hizo él en su vida fue una frase que decía: haz lo que quieras, pero eso sí, hazte responsable de las consecuencias de tus acciones, palabras y formas de pensar y acciones e inversiones. O sea, tienes la idea, ¿no? Tienes la idea de lo que yo estoy diciendo. Bueno, en inglés se publicó: do what thou wilt, that should be the whole of the law. Do what thou wilt, that should be the whole of the law. Traduciéndola al dedillo, haz lo que quieras, pero hazte responsable de las consecuencias de tus actos, por favor. Tuvo hijos Crowley, de hecho. Tuvo hijos. Pero no era para padre de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, le encantaba tomar, le encantaba drogarse. Oye, ¿sabes qué? Yo no entiendo cómo su organismo físico ha podido aguantar esa cantidad de morfina, heroína, LSD, ácidos, cocaína, marihuana, me imagino. Pero, o sea, Aleister Crowley, de hecho, tenía que tener un gran organismo, o sea, alto, fuerte, porque no hay explicación de cómo un organismo mediano y de alguien que nunca ha hecho ejercicio físico tenga drogas permanentemente y consumirlas. O sea, él vivía echado, ¿qué? Todo el día. Se supone que él estaba echado, acostado, viviendo las consecuencias de sus deliciosas drogas, como ser ácidos, marihuana, cocaína. No sé si en esa época existía el crack o el fentanilo, no lo creo. Pero la cuestión es que, y se sabía que vamos a decir, pensador, ¿no? Entre comillas, que este pensador tuviera pues toda esta suerte de drogas, alcohol, y de que era loco, no se tiene documentos. O sea, no era loco, era un pensador esotérico, pero lo que yo no puedo creer es que como siendo eminentemente alguien que tomaba y se drogaba, un coquero, un adicto a la morfina, al LSD, a la heroína, pues, ¿no? Que son tan adictivas esas. Yo pienso que toda droga es muy adictiva, pero dicen que la marihuana y sobre todo la heroína es muy, muy adictiva, ¿no? Como si fueran pues estas camas, él vivía como si fueran estas camas de consumidores de opio en la Lima del comienzo del siglo XX.
Bueno, él fue invitado a recibir en México la mayor orden iniciática. La recibió, se tomaron fotos, pero en un momento se ve que Aleister Crowley, en fotografías, era un hombre grueso y grande, ¿ya? Y hay pocas fotografías cerca de esa época final de su vida, que era tan consentido y engreído por sus discípulos, tanto hombres como mujeres. Bueno, pero tengan idea ustedes, sus discípulos eran gente joven, estudiantes, universitarios, hombres y mujeres, parejas y gente de otras edades, de mediana edad, también hombres y mujeres, gente veterana como él. Bueno, mientras él hubiera tenido, pues, qué sé yo, 80 años, tenía pues también discípulos, ¿por qué no?, de la edad de 70 años, 75 años, quizá los 80 de él. Él nació en Londres, Inglaterra, sí, y él pintó bellas figuras, ¿eh? Algo de escultura también ha hecho, y tiene muchos poemas, y tiene algunas cuestiones de cuentos o filosofía. Era muy rico a nivel letras, era muy rico. Pintó hasta el cansancio, escribió hasta el cansancio, escribió muchos libros de ángeles, o sea, tratados de ángeles. Aleister Crowley, a nivel energético, era considerado maestro espiritual, también demonio, diablo, poeta, artista, pintor. Era mucho, pero era admirado y rechazado por la sociedad del mundo, digamos pues Reino Unido, Francia, España, Latinoamérica, África. Era considerado, había una contrapartida de sus, ¿cómo decirlo?, de sus virtudes, de sus luces, porque por un lado era considerado un demonio, pero en otro lado era considerado un gran pensador y un gran esotérico y un gran pintor, místico, artista, escritor, autor. Había gente que le temía. Quiso hacer, al final de su vida, o poco antes, algunos años previos a su deceso, quiso hacer una movida astrológica entre Mercurio y Júpiter, de tal forma para recibir un buen dinero, ¿no? No le salió. Cuando la situación está de Dios, sale. Cuando la situación está mal vista por Dios, no sale. Le dio por, pues, hacer una movida, ¿no? Vamos a decir una magia ritual, una magia ceremonial con relación a los planetas Júpiter y Mercurio, que en determinada combinación o alineación astrológica trae dinero. Él lo hizo, pero no le salió.
era para tener un dinerito, pues un dinero en su vida al final, como para, qué sé yo, estar más cómodo, porque él vivía en una... Mira, él con suerte fue puesto en un asilo de ancianos, ¿no? Yo calculo que él habrá muerto alrededor de los 80 años y no se sabe estrictamente bajo qué enfermedad murió, pero yo pienso que fue un paro cardíaco. Con relación a las fotos dije, las fotos que él sale pertenecen, no terminé la idea, no terminé la idea. Por un lado, gordo, ancho, y hay otras fotos más al final de su vida que sale mayor, delgado, con el pelo blanco corto y con barba, fumando. Algo así como una pipa o algo así, pero fumando. Pensando, ¿no? Pero tenía finalmente, yo voy a decir ahora finalmente, el señor Crowley tenía luces, ¿no? Cuando él estaba drogado, es cuando mejor se sentía para acceder a sueños o quimeras, donde estuviera Aiwass. Aiwass era un ser, maestro espiritual para él, para Crowley, que le dictaba oraciones muy altas, ¿no? Una especie de Dios subconsciente, ¿no? Si ahora estuviera vivo Aleister Crowley, sería más valorado. Bueno, yo admiro su pintura, ¿no? Su arte, su pintura. No era experto en lo que viene a ser el asunto al detalle la pintura, ¿no? O sea, no pintaba pues brazos o manos perfectas, ni rostros perfectos, pero sí colores que combinaban muy bien, como el azul, ¿no? El celeste, el rojo, el amarillo. Los ubicaba bien. Tiene una pintura muy linda, que yo tengo, con las justas de suerte, tengo de una revista esotérica, tengo esa foto de una pintura muy especial de él, que se ve a gente flotando en el aire, desplazándose como si fueran viajes astrales, ¿no? De lo cual él era definitivamente un buen viajero astral, ¿no? Porque eso se consigue también, aparte de dormirte normal, esos sueños astrales o viajes astrales tan inspiradores, que yo he tenido varias veces también, se ve mucha magia, mucho encanto, mucho carisma, es como acceder a una universalidad totalmente mágica, con CK, totalmente mágica, colores, formas, ¿no? Estar volando, ¿no? Pero ¿qué se hace? Pues así es. Ya, y después hay gente que lo admira mucho. Era experto en angelología, en alpinismo, experto en escribir cuentos, libros, poesías, algunas canciones. Nació en 1875. Lo votaron de Inglaterra y de Italia. Compró una casa al comienzo muy mágica, pero al final
esta casa en el campo estaba cerca de unos cementerios y un colega, porque él hacía fiestas ahí de joven. Entonces la compró la casa y de hecho hubieron por lo menos una muerte de una persona, hombre, en sus fiestas que había tomado sangre de gato fallecido. Entonces el señor se puso muy mal, ¿no? Lo tuvieron que llevar a la clínica o murió ahí entre gatos y todo esto. Hablo de un invitado, pero así. Era una persona muy sensual, Aleister Crowley. Él era bisexual. Tuvo 2 hijos y al final de su vida la señora que pintó su tarot, la señorita Lady Frida Harris, ella tenía una relación de novia con el señor Edward Alexander Aleister Crowley. Ella se suicidó antes de casarse. Nunca se casó, pero era novia de él. Lady Frida Harris. Ella pintó las 78 láminas de el tarot Thoth de Aleister Crowley. Ahora ha salido hace 2 años otra versión, pero distinta, nueva, de una artista también nueva. Se llama el tarot de Aleister Crowley. Hubo un suicidio por parte de Lady Frida Harris y es que nadie puede llevar una relación sentimental o romántica con una persona como Aleister Crowley, porque Aleister Crowley, vamos a decir, es una persona mágica, es una persona carismática, él es una persona con un brillo especial y demoníaco también. Entonces, ¿cómo llevar una relación sentimental con alguien que te recuerda al diablo? Es una cosa muy difícil, ¿eh? Pero hay muchas personas así. En el mundo hay hombres o mujeres así, sobre todo artistas, ¿no? Músicos. Bueno, eso es todo lo que les quería decir de Crowley. Hay que recopilar mucho más datos y arte, porque era alguien muy mágico y misterioso, pero se aprende de él también. Muchas gracias por todo, servidos.